Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Continuamos con nuestro estudio acerca de la armadura de Dios. Entonces, vamos a leer el pasaje que está en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6, ¿cierto? Efesios capítulo 6. Y le voy a pedir a mi hermano Andrés, no sé quién va a leer hoy día. ¿Andrés? Ya. Vamos a leer Efesios del capítulo 10 hasta el 14. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia. Ya. Bueno, como habíamos visto el miércoles anterior, hay un día malo, ¿cierto? Y hay un día malo en el sentido que se refiere de que nosotros vamos a tener en algún momento de nuestra vida que enfrentarnos a las dificultades, ya sean las tentaciones o las pruebas. En este caso estamos hablando de los ataques o las tentaciones que ejerce sobre nosotros el maligno. Entonces lo primero era reconocer un conflicto y que ningún creyente está exento de este conflicto. Estoy repasando un poquito. Y lo otro, reconocer que hay un enemigo. Juan 14:30 hablábamos de que Satanás era el príncipe de este mundo, no en el sentido de que era el propietario o el dueño, sino como que Dios le había dado algo así como una concesión, como un usufructo de gobernar, pero no como una propiedad. ¿Ya? Y el apóstol Pablo nos decía que, o nos daba 4 consejos a través de 4 verbos, que eran fortalecer, vestirse, tomar y resistir los inminentes ataques del diablo y sus huestes. Y ahí tomábamos un pasaje de Santiago que dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y eso era básicamente nuestra estrategia. Nosotros no somos los que en algún momento vamos a mandar a Satanás al abismo, ni lo vamos a atar, ni lo vamos a lanzar al lago de fuego. ¿Ya? Eso lo va a hacer el Señor Jesús. Dice que lo va a atar por 1000 años y después de esos 1000 años se va a ser liberado por un periodo corto de tiempo y después finalmente va a ir a dar al lago de fuego y azufre. Entonces, quedamos en esta parte el miércoles pasado. ¿Se recuerdan? ¿Quedamos ahí? ¿Se recuerdan o no? Sí, está bien ya. Y como no me responden, ya. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, ya un poquito más entrando en materia, vamos a ver en términos generales o a nivel un poquito más macro, así sistémico ya, de adentro hacia afuera, lo que es esta armadura, algunos puntos, y a partir de hoy y las clases siguientes vamos a ir tratando de encararle a cada uno en particular, ¿ya? Vamos a tratar de profundizar, por decirlo así. Pero ahora veámoslo más bien macro, ¿ya? Y en el punto de vista macro, nos habla de un escudo de la fe. ¿Qué es este escudo de la fe? Vamos a Habacuc 2:4. ¿Qué dice Habacuc 2:4 sobre este tema? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ya, cuando el profeta Habacuc hablaba ya en el Antiguo Testamento de que el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando hablamos de que el justo por la fe vivirá, estamos hablando de un concepto que después el propio apóstol Pablo, él toma cuando le escribe a los romanos. ¿Y por qué cuando le escribe a los romanos? Porque la carta a los romanos, que aunque a nosotros nos parezca como una carta hacia un pueblo gentil, no lo era tanto. Porque los que habían creído en Roma en su mayoría eran judíos de la diáspora.
Entonces, por eso la carta a los romanos es una carta que está muy cargada en el tema hacia los judíos. Capítulos 9, 10 y 11 habla de Israel, Romanos. Y por eso él habla mucho también en Romanos acerca de la salvación por fe, por gracia, y se toma de esto. Y vamos a leer un pasaje que no está acá, que está en Romanos 1, 17, Andrés. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya, ese pasaje de Romanos 1.17 que dice que el justo por la fe vivirá, es un pasaje hermoso porque con ese pasaje se encontró nuestro hermano Martín Lutero. ¿Ya? Cuando él estaba leyendo la Escritura y se encuentra con este pasaje, y él ahí le hace clic el tema de las indulgencias y todo eso que se vendían y que la gente tenía que pagar por su salvación, por el perdón de sus pecados. Y se encuentra con este pasaje de Romanos y lo inspira. Y ahí nace todo esto que es lo que conocemos después como la reforma protestante. ¿Ya? Pero Pablo ahí está evidentemente haciendo referencia al libro de Habacuc. Porque como le estaba escribiendo a judíos de la diáspora, ellos sabían lo que era Habacuc. ¿Por qué les digo esto? Porque esta fe del que está hablando acá, hoy día nos vamos a hablar de esa fe, que es la fe de salvación, ¿ya? Como cuando uno hace el evangelístico, como el evangelismo. Estamos hablando de una fe que nos va a ayudar a mantenernos firmes, ¿ya? Una fe que es la que nos fortalece. Es la fe que nos permite avanzar, es la fe que nos permite creer, es la fe que nos permite vivir confiados. ¿Ya? De la fe que estamos hablando acá es la fe de los hijos de Dios. Ahí en Mateo 9:22 también hay un pasaje Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Claro. Entonces estamos hablando de una fe que nos permite confiar en las promesas de Dios. Cuando nosotros decimos, y hemos dicho acá muchas veces, de que un hijo de Dios no puede ser poseído por Satanás, porque es una propiedad de Dios, ¿cierto? Porque fuimos comprados por precio, porque Cristo pagó el pecado, porque con su sangre nos redimió. Entonces no podemos nosotros en nuestra mente ni siquiera pensar en que un hijo de Dios dice, está poseído por el diablo. No, eso no existe. Nosotros vivimos en base a una fe, estamos en un contexto de fe. Entonces hoy día vamos a ver un poco, como le dije en términos muy generales, en el mundo en el que estamos espiritual nosotros, en el que vamos a librar esta batalla. Porque nos vamos a ir dando cuenta que tenemos nosotros, es como un partido de fútbol en que estamos ganando 3-0 y muchas veces el cristiano termina perdiendo 4-3. Entonces es medio complicado el tema, ¿ya? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Entonces ya entramos con una ventaja. Ya entramos con una ventaja. Y así hablamos de este escudo de la fe. Repito, toda esta armadura que nos habla Efesios es para resistir en el día malo. No son de ataque, ninguno de los elementos es de ataque, son para resistir. Era como la antigua tortuga que hacían los soldados romanos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Han visto en la televisión? Se ponían aquí una línea con escudo, otros los que iban atrás en la segunda línea ponían los escudos para arriba y otros por el costado. Entonces así se desgastaban los enemigos tirando flechas, tirando cosas, y así resistían, y después que ya se desgastaban los otros, ellos simplemente lo salían arrancando, lo ahuyentaban. Eso es lo que nos dice que hagamos nosotros también. Esa es la figura con este escudo de la fe. Pero también nos habla de un yelmo de la salvación, en la misma línea, cuando nos habla acá, también es en el sentido de que ya somos salvos, pero tenemos que confiar en esta salvación. ¿Ya? Primera Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros tenemos una esperanza de salvación, pero esta esperanza de salvación no es una probabilidad estadística ni una esperanza matemática, esto es una certeza, ¿ya? En algún momento se van a terminar, sí,
Se van a terminar, nos dice Corintios 13, cuando algún día estemos con Cristo, se va a terminar la fe y la esperanza y va a quedar el amor. Porque ya se habrá completado todo. Estaremos viviendo con Cristo, nuestro Señor. Eso va a ser en el día de Cristo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pero nosotros tenemos un yelmo de la salvación. O sea, ¿qué quiero dejar con claro esto? Lo que estamos viendo es las fortalezas que tenemos. Nosotros somos salvos. Nada nos va a apartar del amor de Dios, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni nada. Cuando Pablo escribe a los romanos, el capítulo 8, dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Jesús en Juan, en el capítulo 10, explica y dice, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, mis ovejas, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces la salvación es algo que concretó nuestro Señor, es algo que Él hizo por nosotros y que es irreversible, es un proceso irreversible en el Hijo de Dios. Después, posterior, casi contemporáneo a Lutero, apareció un teólogo que se llamó Arminio. Este hermano, quizás con buena intención, no sé cómo, llegó a una conclusión después de haber leído la Biblia, de que la salvación se podía perder. Que los hijos de Dios en su caminar por este mundo podían perder su salvación y dejar de ser hijos de Dios. Lo cual evidentemente es una doctrina falsa, absolutamente falsa. Pero que hasta el día de hoy muchas personas creen y viven así. Que es lamentable porque eso le quita el gozo al cristiano, le quita seguridad en su vida como hijo de Dios. Y no es verdad, porque el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Cristo, dice la palabra. ¿Y cuándo es el día de Cristo? Cuando el Señor venga. Lo hemos estado estudiando los días domingos. El día de Cristo es el día antes de que empiece la tribulación, cuando seamos arrebatados en las nubes y nuestros cuerpos sean transformados, glorificados y seremos semejantes a Él. Y hasta ese día nosotros seremos preservados por el Señor. Incluso es más, el apóstol Juan, cuando escribe la primera carta de Juan, ahí en el capítulo 4, dice, los que se fueron al mundo estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Me sigue? O sea, puede haber gente en la iglesia que esté con nosotros, que coma con nosotros, que vaya a los paseos con nosotros, que cante con nosotros, pero no es de nosotros. Entonces eso tenemos que también tenerlo claro, ¿ya? Pero la salvación en ningún momento es algo que un hijo de Dios lo va a perder, porque Dios envió a su Hijo a pagar un precio, y el precio fue su Hijo Jesucristo en la cruz, y Él murió por nosotros, una vez y para siempre. No vamos a volver a crucificar a Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo va a ser eso? No puede ser, ¿ya? Y hay montones de argumentos más, pero otro día lo vemos con más propiedad si quieren. Bueno, y así seguimos. Después nos habla de la coraza de justicia también ahí, ¿cierto? Y nos habla de un cinturón. Este cinturón es ese. Lo que pasa es que era como bien elegante el cinturón, porque era un cinturón y que tenía unas cosas que le colgaban hacia abajo. Y habían distintos tipos, unos tenían más, otros tenían menos, según el lugar donde iban, algunos más elegantes que otros, por decirlo, ¿ya? Pero eso era el cinturón, ¿ya? Y lo que habla acerca de este cinturón que está ahí con estas cositas colgando es de la verdad. Dice que debemos ceñirnos de eso, de ese cinturón de verdad. Fuerte, cinturón de la verdad. Entonces nos está dando herramientas. Primero, la fe. Tenemos que estar seguros, tenemos que tener fe. Lo único que actúa en el ser humano en su salvación es su fe, ¿cierto? Tu fe te ha salvado, ¿ya? Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Cristo y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es fe, creer es fe. Después pasamos a que tenemos una salvación y estamos seguros en ella. Y ahora vamos a ver la verdad. Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas,
la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ya, la verdad es algo que cuando lo encontramos, que cuando lo tenemos, que cuando ya es nuestro. Jesús pagó el precio, ¿cierto? Ya es nuestro. No debemos andarla tirando, dice, no, o sea, es algo muy preciado. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Se recuerdan cuando Pilato le dice a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿Te acuerdas? Quiere filosofar él con Jesús. ¿Qué es la verdad? Veamos lo que dice Juan, acerca de Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. cuando nosotros conocimos la verdad es Jesucristo. Jesús se declaró, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la verdad. Él es la palabra, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, cuando nosotros creímos, cuando nosotros encontramos la verdad, que es Jesucristo, ¿cierto? Nos apropiamos de esa verdad y decimos, esta es la verdad. Entonces alguien les puede decir por ahí, no, pero esa es tu verdad, la mía es otra verdad. Y mi vecino tiene otra verdad. Fíjate que hay muchas verdades. Eso me gustaría aclararlo y eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque la verdad, según esto es lo que he estado investigando, según los filósofos, los estudiosos, cómo se define la verdad. Así como alguien definió que la distancia más corta entre dos puntos, eso es una línea recta, ¿cierto? ¿Qué es una línea recta? Alguien dijo, es la distancia más corta entre un punto y otro, y no hay más. Esa es una línea recta, ¿cierto? Los que saben matemática acá me van a entender. Esa es la distancia más corta, es una línea recta. Bueno, en el caso de la verdad y la realidad es lo mismo. La verdad es lo que nos explica la realidad. ¿Me explico? Esto es una silla. Si yo quiero acá y digo, no, pero es que yo la veo más como una mesa. O yo me inspiro y la siento como si fuera una cama. No, es una silla. Puede que no me guste, puede que la encuentre feo, puede que la encuentre chica, grande, no sé, pero es una silla. ¿Ya? Ahora, cuando entramos a algo tan tangible como una silla es como más fácil, pero cuando entramos de cosas que no son tangibles, como cuando la gente justifica sus actos, ¿cierto? Sobre todo en la parte del pecado, justifica sus actos. No, pero es que tú no me entiendes porque y le busca la vuelta, ¿cierto? No, la realidad es esta y la verdad es esta, lo que te explica la realidad. Tú puedes tener una opinión distinta, tú puedes tener una ideología, puedes tener cualquier cosa. Si nosotros vemos que alguien va y al negocio de al frente le quiebra el vidrio, le saca las cosas y se las lleva, eso es un robo y es un delito. Y la persona que lo hace debería ir preso, ¿cierto? Que está la ley. Independiente de lo que él crea. Él puede creer 10.000 cosas en su cabeza. Pero la realidad es una sola. Entonces la verdad, me detengo en esto, es lo que explica la realidad. Entonces, Jesús es el camino, la verdad y la vida, independiente que alguien crea que puede llegar a Dios a través de otro medio. Eso no es verdad. ¿No entiendes? Hay gente que cree llegar a Dios por otro medio, pero eso no es verdad. Eso que queda claro. Ya. Esto, como les dije, estamos viendo algo muy global. Después, a medida que avancemos los miércoles, vamos a ir viendo particularmente cada uno de estos elementos que nos sirven como defensa. Hoy día estoy haciendo algo muy global. Después veamos un poco las sandalias del Evangelio. Las sandalias del Evangelio, acá, en esta parte, que es global, está viendo desde la perspectiva del camino más que de la sandalia. Después vamos a ver que esta se llamaba caliga, esta sandalia, ¿ya? Que fue un elemento de tecnología para la época muy grande. Los soldados generalmente andaban a bata pelá nomás, a pie descalzo, ¿ya? Peleaban. Y aparecen los romanos y inventan este tipo de sandalia que permitía adherirse mejor al piso, tener mejores movimientos, mantenerse más firme ante el ataque del enemigo.
Es como si hoy día alguien tuviera, un soldado tuviera un elemento que lo protege contra las bombas, un chaleco antibala, no sé, ¿me entiendes? El primero que tuvo chaleco antibala fue el que ganó ese combate. Entonces acá es lo mismo, era un elemento de tecnología. Y acá, en estos pasajes, vamos a ver nosotros de que esto nos permite descansar, nos permite vivir confiados también. El estar puesto en los zapatos estos que Dios nos da, nos permite vivir tranquilos, nos da paz. Así vamos a leer el Salmos 4, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Señor nos da la confianza, nos da la paz para nosotros caminar de esa manera en la vida, para caminar así, tranquilo, confiado. Puede que de repente pasemos por problemas, puede que pasemos altibajos y todo, pero tenemos una certeza. Porque nosotros, cuando estudiamos, algún meses atrás, 1 o 2 meses atrás, ya no me recuerdo mucho, terminamos el Sermón del Monte, allá en Mateo 7, ¿se recuerdan? Los dos edificadores, el que edificaba en la roca y el que edificaba en la arena. Ambos edificaron, construyeron lo mismo, pero uno edificó en la roca y otro en la arena. Para ambos fue lo mismo. Subieron ríos, vinieron lluvias, ¿cierto? Y soplaron vientos. Para los tres. Para los tres elementos de la naturaleza los atacaron. Sin embargo, prevaleció ¿cuál? El que estaba construido en la roca. ¿Ya? Entonces lo mismo. Nuestros pies, ¿dónde están nuestros pies? ¿Dónde estamos parados nosotros? Otro elemento que nos ayuda, ¿dónde estamos parados? Que nos permite dormir tranquilos, que nos permite vivir en paz. Salmos 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Si nosotros nos andamos con las sandalias del Evangelio y caminamos con las sandalias del Evangelio, si tomamos decisiones con las sandalias del Evangelio, no deberíamos tropezar. Muchas veces tomamos decisiones en base a lo que creemos, a lo que estimamos, incluso es más, si vemos este pasaje que vamos a ver después, así de la libertad, digamos, ¿ya? Si muchas veces nosotros actuamos como si aún fuéramos esclavos del mundo. Tomamos decisiones en base a los parámetros del mundo, en base a las opiniones del mundo. Y eso no debería ser, porque nosotros estamos en esto. Nosotros no, esas sandalias, nosotros caminamos con los zapatos del Evangelio. Y cuando yo tengo que tomar una decisión, yo no voy a ponerme a pensar en cómo lo haría según el mundo. Por ejemplo, si hay un problema matrimonial, el mundo, ¿qué te va a decir la amiga del mundo? No, déjalo nomás. Mándalo a cambiar, ¿cierto? Ahora mándalo a cambiarse. Pero nosotros sabemos que Dios habla de la restauración. Entonces ya no tengo que mirar las cosas desde esa perspectiva, sino desde el punto de vista del perdón. Entonces, esto es ponerte en esos zapatos, ¿me entiendes? Del Evangelio. Incluso acá Lucas habla de nuestra actitud por eso mismo. Si alguien puede, Andrés, por favor, Lucas 10, 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. El otro, el que sigue. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Okay. Cuando ustedes caminen, cuando ustedes vayan por la vida, cuando ustedes lleguen a una casa, van a llevar el Evangelio de la paz, ¿cierto? Ustedes me dirán, pucha, pero esto, ¿qué tiene que ver esto los zapatos? Hoy día nos parece tan común, pero en aquella época no era tan común. Hay dos ejemplos que hablan también de los calzados del pie o de las sandalias. Uno que es del hijo pródigo. El hijo pródigo cuando regresa a la casa del padre, ¿cierto? ¿Se recuerdan? ¿Qué hace el padre? Dice que le da vestidos nuevos. Le pone un anillo en su mano. Ese anillo en su mano está en Romanos 8, que es
anillo de la reconciliación, que nos dio paz, justicia, nos justificó todo eso. Está ahí en Romanos 8. Y también dice que calza sus pies, porque los esclavos andaban a pie descalzo, pero los hijos del Señor no. ¿Entiendes? Él calzó los pies de su hijo, le puso sandalias. ¿Ya? Eso es importante entenderlo, como también entender el pasaje cuando Jesús lava los pies de sus discípulos y Pedro, más colérico en su personalidad, le dice: Señor, si estoy completamente sucio, ¿qué me lavas los pies? ¿Se recuerdan? Cuando antes de la última cena, en la semana que iba a ser entregado. Y el Señor, ¿qué le dice? Vosotros estáis limpios, pero tus pies deben ser lavados permanentemente. Lo que está enseñando Jesús ahí es la historia de una persona, del dueño de casa, por decirlo así, que antes de llegar a su hogar va a los baños públicos y se lava completamente. Habían baños públicos en aquella época, donde la gente se bañaba, se metían ahí y se iban a sus casas. El dueño de casa llega a su casa, pero en el trayecto en que vamos hacia la casa de nuestro Padre nos vamos a ensuciar los pies. Y tienen que estar siendo limpios permanentemente. No es que perdamos nuestra salvación, están siendo limpiados permanentemente. Por eso Jesús hace eso con Pedro, eso le significa eso. Que debemos limpiar nuestros pies, porque mientras caminamos hacia la casa del Padre, vamos a ensuciar los pies. ¿Ya? Entonces tenemos todos estos elementos, esta sandalia, el escudo, la verdad, y viene la espada del Espíritu. Como les dije antes, esto lo vamos a ver en detalle, el otro miércoles, así sucesivamente. La espada del Espíritu, Juan 5:39 y Hebreos 4:12 vamos a leer. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya. Y Hebreos 4:12. ¿Por qué hablamos de la Escritura cuando hablamos de la espada? Lo vamos a explicar antes. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya. Entonces, esta espada se refiere a esta espada chica. Esta espada chica tiene un nombre técnico, ¿cómo se llama? Machaira, así se llama, Machaira. No es Shakira, es Machaira. Esta se llama Machaira, esta espadita chica, ¿ya? Que era una espada que usaban al cinto, ¿ya? Esta no era una espada de ataque, era una espada de defensa, ¿ya? Entonces con esta espada, cuando el soldado se veía que lo atacaban, sacaba la espada y se defendía. Estaba aquí. No era la cosa grande que parecía lanza con la cual ellos iban a atacar. Esta era una espada corta, ¿ya? Esta es la machaira, esta espada corta. Entonces esta es la misma espada que nos aparece en la Escritura y nos habla de la espada del Espíritu y del Espíritu y de la Escritura y de la palabra. Por ejemplo, en 1 Pedro 3:15, si lo puede leer Andrés, 1 Pedro 3:15 nos aparece también cómo nosotros debemos defendernos, pero nuevamente insisto, todo lo que hemos visto es para resistir al diablo, no es atacar, no estamos atacando, ni siquiera con la espada, estamos resistiendo. Ya, 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces debemos presentar una defensa, ¿cierto? Una defensa. Debemos estar los pies firmes, el escudo y la espada para defendernos. Someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Esa es la secuencia. Someterse a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que
nos está diciendo acá. Y Hebreos 4:12 también nos habla de que nosotros, esa espada es cortante hacia nosotros también, o sea, discierne nuestros pensamientos, discierne el alma. Aquí también quiero tocar un punto, porque esta palabra, esta espada, que es la palabra, dice Hebreo, ¿cierto? Que es la palabra de Dios, también no son palabras sinónimas, pero podríamos decir que son palabras no iguales, pero semejantes, ¿ya? El Espíritu y la palabra, porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios generan o producen los mismos efectos en el Hijo de Dios. Si nosotros vamos a Efesios mismo, Efesios 5, el versículo 18 al 20, Andrés, ¿se puede leerlo? Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, entonces dice ahí que al ser llenos del Espíritu, vamos a hablar entre nosotros con cantos, con himnos, con salmos espirituales. O sea, cuando nosotros seamos llenos del Espíritu, va a producir eso en nosotros. Vamos a cantar, vamos a alabar, vamos a conversar entre nosotros de una forma espiritual. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Eso dice el pasaje, ¿cierto? Eso es lo que produce el Espíritu Santo en el creyente. ¿Ya? Bueno, también sabemos que está Gálatas 5, 22 y todo eso. Pero para este efecto, vamos a verlo así. Y si nosotros vamos a Colosenses, que está más allá, después de Filipenses viene Colosenses. Esta gata me viene a tomar el agua. Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver que la palabra de Cristo produce exactamente lo mismo en nosotros. Colosenses 3, 16 y 17, Andrés. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, el Espíritu Santo produce cantos, salmos, himnos espirituales. ¿Y la palabra qué es lo que produce? Cantos, salmos e himnos espirituales. O sea, en ambos casos podríamos decir que la palabra, en la medida que somos llenos de la palabra, completos en la palabra, va a hacer que nosotros alabemos a Dios. Vivamos para Dios. Vivamos para Dios. Por eso es que esa espada que habla Hebreos, que es la palabra de Dios, que nos corta hasta los tuétanos, que nos llega hasta la médula, va a generar en nosotros una conducta de este tipo. Va a generar esta conducta. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá? Yo sé que en la tarde, en la noche es más complicado porque están muy agotados ustedes. Entonces, no se atreven a hacer muchas preguntas. Se me fue. Ya. En Efesios 14, que es el que íbamos a ver hoy día, dice: estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad. Algo habíamos hablado de la verdad, ¿cierto? Habíamos hablado acerca de la verdad y vamos a leer estos pasajes. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas.
La palabra ceñir que usa acá es la misma y habla de los lomos. Esto está diciendo, porque como usa la misma palabra, en lo que leyó nuestro hermano Andrés, Lucas 12 está hablando del Señor Jesús una parábola de que estén preparados, ceñidos, porque cuando dice, ¿qué dice la parábola? Que si el señor de la casa supiera cuando viene el ladrón, está atento, o supiera cuando viene el amo de la casa, está atento. O sea, en el fondo está preparados, siempre ceñidos, siempre, eso es la idea, ¿ya? Porque si el dueño de casa supiera cuando viene el ladrón, estaría preparado, estaría ceñido, estaría con su espada, con todo. Entonces acá es lo mismo, dice, es lo mismo, acá es la misma palabra que usa acá en Efesios, ceñirse, prepararse, a estar atento. Por eso esto cuando habla Pedro acá, 1 Pedro 1:13, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro está usando las mismas palabras, ceñido, manténganse sobrio. Después usa velad, llorar, ¿cierto? El propio Pedro nos enseña. Y Pedro tenía una experiencia personal en la cual podía hablar con propiedad. ¿Se recuerdan en Getsemaní cuando el Señor Jesús toma a Pedro, Juan y Jacobo y le dicen, vamos a orar? Le dice el Señor. Y va con los tres y le dice, estemos orando una hora porque por lo que viene. Él le explica lo que viene, que tiene que ser entregado a los sumos sacerdotes y todo esto. Y Jesús dice que empieza a orar, se adelanta y yo empiezo a orar. Y cuando los viene a ver, están durmiendo. El Señor los reprende, le dice, velad, llorad. Entonces por eso Pedro entendió muy bien esta parte. Que debemos estar velando, llorando. Velando, llorando. ¿Qué significa esto? Que debemos ser cautelosos. También yo veo que hay una parte que hemos dejado de lado también, que se llama la prudencia. ¿Ya? El dominio propio, la templanza, que es fruto del Espíritu. La templanza es una cosa muy importante. A veces nos sobregiramos en nuestras conductas, en nuestras palabras, ¿me entienden? Entonces debemos siempre mantener la templanza, debemos mantener la cordura y debemos estar preparados, ceñidos para presentar defensa. Se me va para allá. Ya, la palabra verdad viene de la palabra griega aletheia. Aquí no hay mucho que explicar porque la palabra en griego significa veraz. El verdad, veraz, es lo mismo. Y tiene un carácter, sí, absoluto. Aquí quiero decir esto, lo que les explicaba antes. Aquí no hay relativismo, o sea, no hay tu verdad, mi verdad, la verdad del vecino, la verdad de mi compañero o mi colega. No, aquí es un término absoluto. La verdad es una sola y es lo que explica la realidad. Aquí no hay más. Y en eso tenemos que acostumbrarnos nosotros a ser también categóricos en nuestros discursos, en nuestras conversaciones. ¿Ya? No por ese miedo que hay ahora de que no se va a ofender al otro, que el punto de vista del otro. No. Tú no estás hablando tu verdad. Tú estás hablando la verdad de Dios. La única verdad. No es mi punto de vista, no es mi percepción. La verdad. La verdad se encuentra en su palabra. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Todo el Evangelio de Juan, en muchos capítulos, habla de la verdad. Empezó Juan el Bautista a hablar de la verdad. El escritor del Evangelio, que es el apóstol Juan, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y eso qué es lo que dice? Era la palabra. En el principio era la palabra. Hay traducciones que dicen en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Después sigue Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice, vimos su gloria llena de gracia y de verdad. Así los vimos. Los vimos llenos de gracia y de verdad. Después cuando él escribe la primera carta, también habla de lo mismo. Dice, los que vimos, los que tocamos, los que palpamos, al verbo hecho carne, a la palabra, lleno de gracia y de verdad. Debemos entender esto. Cristo es la verdad.
Por eso es que Él murió por nosotros. Y lo repito, eso de la salvación que se pierde es una mentira del diablo para quitarle el gozo al creyente. No es así. Jesús es la verdad. Vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Ya aquí entramos a la batalla. Nosotros vamos a tener batallas porque hay doctrinas de demonio. Leamos este pasaje primero, Andrés, el de 1 de Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya, hay espíritus engañadores, hay doctrinas de demonio, estamos llenos de eso hoy en día. Y nosotros tenemos que ser capaces de discernir cuáles son para poder atacarlas. Por ejemplo, hay una que es súper simple para los papás que tienen niños pequeños, por ejemplo. Que hoy día la psicóloga en la escuela o alguien por ahí intelectual, entre comillas, le va a decir, no use la palabra no, porque va a frustrar al niño, ¿cierto? Usted no puede en su vocabulario emplear la palabra no porque le va a crear una frustración. Va a ser un niño frustrado, va a ser un niño, usan otras palabras, no sé, reprimido, lo que tú quieras, ya. Pero resulta que la Biblia nos dice, en los 10 mandamientos, no matarás. No matarás, no codiciarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo veo una entera contradicción con lo que me dice la palabra para educar a mi hijo. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Le voy a hacer caso a Dios o le voy a hacer caso a los hombres? Que dicen que son doctrinas que cambian con el tiempo, porque después de unos años van a volver a decir, no, si realmente había que decirle que no, después de las coitas que tenemos hoy en día, van a decir, no, si realmente había que decirle que no y había que pegarle su, su golpecito de repente, ¿cierto? Después de 20 años vamos a ver los resultados, o en 15 años más. Entonces, en esos hay que tener cuidado con estas doctrinas que hay, que andan dando vuelta por ahí. Y ni hablar de las ideologías de género y todas esas cosas que son terribles. Ya. Y aquí vamos a ver que hay estratagemas y hay estrategias que usa el maligno y que Dios nos está capacitando para esto. Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces nos habla que hay estratagemas de hombres, hay artimañas, hay un montón de cosas en el mundo que nos rodea. Como hablábamos en el día domingo, ¿se recuerdan? No es que cuando el apóstol Pablo le decía a los filipenses que resplandecéis como luminares en el mundo, ¿cierto? No es que estábamos cerca del mundo, que el mundo está un poco más allá, o que estamos a 1 kilómetro o a metro, no, estamos en medio del mundo. Eso lo tenemos que tener claro, en medio del mundo. Y ahí donde resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice que constituyó, el Señor Jesús dejó la iglesia, constituyó unos apóstoles, que fueron los 12, ¿cierto? Profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Con un solo propósito, perfeccionar a los santos, para llevarlos a la madurez, para que todos nos vamos edificando, todos nos vamos exhortando, todos nos vamos enseñando, para que este cuerpo que se va uniendo por las coyunturas va creciendo, va creciendo. Las coyunturas son las que dan el crecimiento al cuerpo humano, ¿ya? Es una tarea para los que les gusta investigar, pueden verlo ahí
Ahí usted quizá de biología puede investigar esa parte, pero son las coyunturas las que dan el crecimiento, que es que increíble, eso es así. Entonces, y así vamos creciendo, vamos creciendo. Entonces, todo esto que nosotros hacemos los días miércoles es también para capacitarnos, para que nadie nos engañe, para que cuando hoy día estamos aquí, como por decir, viviendo un veranito San Juan, como dicen en el sur, ¿cierto? Pero después saliendo de ahí volvemos al mundo. Volvemos al mundo. Entonces hay que estar capacitado para enfrentar esos temas que se ven en el mundo. ¿Ya? ¿Cómo ceñirnos? Entonces aquí habla de la autodisciplina y pone la analogía con un atleta. Un atleta. Anda buscando el agua. Ya. Léanos, Andrés. Sí, 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Ya, Pablo está haciendo una analogía. Él está viendo ahí, está hablando a los corintios. Los corintios eran griegos y como griegos ellos tenían muy claro el tema del atletismo, todas estas cosas, ¿cómo se llamaban? Los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Si nosotros hacemos un poco de historia, ¿se recuerdan cuando los tenistas chilenos ganaron la medalla de oro, ¿cierto? El Nicolás Massú, Fernando González, le pusieron una coronita de laurel. ¿Ya? Eso era lo que daban antes. ¿Ya? Entonces, eso se corrompe, al poco tiempo muere. Entonces Pablo le dice, nosotros vamos a correr por otra corona, por una incorruptible. ¿Ya? Y cuando Pablo dice que esa corona la vamos a recibir en el día de Cristo. Como les dije antes, el día de Cristo no hay que confundirlo con el día del Señor. Hay una confusión de algunas personas y por ahí se enredan. Tesalonicenses habla del día del Señor. Filipenses habla del día de Cristo. El día de Cristo es el día del rapto. Cuando Cristo venga por su iglesia hasta el día de Cristo. Dice que Él nos va a preservar hasta el día de Cristo. Y el día de Cristo es cuando Él venga por su iglesia. El día del Señor es juicio, que es otra cosa. El día del Señor está en Apocalipsis 20, ¿ya? Apocalipsis 21. Pero el día de Cristo es lo que habla Filipenses 1:10, donde habla de que va a haber un día en que nosotros vamos a ser transformados y seremos iguales a Cristo. Ese es el día de Cristo, que es antes de que empiece el periodo de la tribulación. ¿Ya? Ese es el día de Cristo, para que no haya confusión. Entonces, nosotros vamos a correr y va a haber un día de Cristo en el cual vamos a recibir corona. Es lo mismo que también hablamos el domingo, cuando Pablo habla de, eso está en 2 Corintios 5:10 para los que anotan, cuando dice que vamos a presentarnos ante un tribunal, ¿cierto? Y el tribunal es una tribuna de madera, donde nos vamos a poner y el Señor nos va a dar coronas. Entonces Pablo le dice a los filipenses, yo me estaré orgulloso, dice el, ¿cierto? Me sentiré orgulloso al ver que ustedes van a recibir sus coronas. Ese es lo que se llama el tribunal de Cristo, que es el día de Cristo. Pero ese no es un tribunal para juzgar, ni para decir si eres salvo o no eres salvo. Ese tribunal es para recibir coronas. Pablo dice, no sea que yo mismo venga a no recibir nada. Le dice a los filipenses, yo quiero en el día de Cristo estar ahí y gozarme y sentirme orgulloso de ustedes. ¿Ya? No sea cosa que después yo mismo tenga pérdida. Esto es como cuando el propio apóstol Pablo le escribe
a los Corintios, 1 Corintios capítulo 3, y le está hablando que Apolos, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? Si todos somos obreros, dice. Apolos sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Se recuerdan ese pasaje? 1 Corintios 3. Entonces, dice él, aunque cada uno mire cómo sobreedifica, porque la obra de cada uno va a ser puesta a prueba en el día de Cristo. Entonces yo voy a llegar con una carretilla, me van a pasar una carretilla, voy a echar toda mi obra arriba a la carretilla, ¿cierto? Voy a ir y la voy a poner ahí y dice que va a ser probada como por fuego. ¿Qué significa? Que si la obra de ese permanece, significa que era una obra sincera, que era de corazón, que era honesta, que era transparente, que la hice en amor. Si se quema todo, es que era pura hojarasca, ¿ya? Porque a lo mejor fue todo vanidad, lo hice en la carne y no tenía ningún sentido. Aunque si bien yo voy a ser salvo, dice la palabra, voy a ser salvo, no pierdo mi salvación, pero mi obra no tiene sentido y no tendré ninguna corona para entregarle al Señor, porque todas esas coronas las pondremos algún día a los pies de Cristo, dice Apocalipsis, pero no tendré nada que darle, no tendré nada. Por eso es que Pablo le dice a los filipenses, corona mía, gozo mío, ustedes son mi corona, dice. Porque cuando yo esté ahí y pasen ustedes, voy a recibir coronas por ustedes. Permanezcan fieles, sigan adelante, porque si ustedes, por decirlo así, se apartan del camino, ¿qué voy a recibir? Significa que trabajé mal, que no hice las cosas bien. Esa es la idea. Y todo esto, hermanos, que estamos hablando, es para ceñirnos. ¿Por qué ceñirnos? Como les dije al principio, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo viviendo en nosotros para llevar esta vida, para someternos a Dios, para resistir al diablo y para huir de nosotros. No crean que lo que estoy hablando como que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, porque de eso se trata. Se trata que tenemos que someternos a Dios y así vamos a resistir al diablo. Y renovarnos en nuestra mente. En Juan 8:36 habla de una libertad. Habla de una libertad. Andrés, ¿puede leer Romanos 8:36? Juan 8:36. Perdón, Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto está hablando el Señor Jesús, porque nosotros siempre, se dice, lo dice el apóstol, éramos esclavos, ¿cierto? Pablo en Romanos capítulo 3 dice que nos compró a precio de sangre, nos sacó del mercado de esclavos y nos compró para siempre. O sea, ya nunca más vamos a ser nosotros vendidos a esclavitud del pecado. Entonces, ahora debemos actuar como hombres libres. Nuestra mente no es la mente de un esclavo. Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto para renovar su mente y para que los que salieron murieran todos en el desierto, excepto Caleb y Josué. Porque no podían entrar, porque tenían una mente de esclavo. Entonces, por eso les dije antes, cuando pensemos algo, cuando estemos para tomar una decisión, no pensemos como esclavos del mundo. El hedonismo es una corriente filosófica muy antigua de los griegos, y el hedonismo es lo que está implícito en la economía. La economía se basa en el hedonismo, en que si un día tienes esta silla, después quieres una más grande. Que si un día ganaste 100, después quieres ganar 200. Ganaste los 200 y te gastaste los 200. Si antes tenías plata para ir al estadio, ibas a la galería. Tienes más plata, ahora vas a tribuna y nunca te alcanza. Porque la economía está hecha en base al hedonismo y el hedonismo nunca se cansa. Nunca se cansa. Tú satisfaces una necesidad y te aparecen otras más. La economía se basa en que las necesidades son múltiples. Son múltiples. Y los recursos son escasos. Y siempre que tú satisfaces una necesidad te aparece otra. Y si tuviste plata para ir al cine y fuiste a ver, a la próxima vas a querer comprarte el paquete de palomitas. ¿Ya? Entonces, pero nunca vas a quedar tranquilo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que cambiar esa mente que es esclava del mundo. Que el mundo te dicta normas, el mundo te dice cómo te vistas, el mundo te dice qué música tienes que escuchar, hasta te dicen qué colegio tienes que poner a tus hijos, todo te lo dice el mundo. Y tú eres esclavo del mundo.
Entonces dice, no, dice Pablo, no sean esclavos del mundo, si ya fuimos traspasados de las tinieblas a la luz. Vivamos como libres, ser libre para elegir, ser libre para pensar, ser libre. En Cristo somos libres, somos llamados a la libertad. No vivamos bajo la esclavitud del mundo, ¿ya? Romanos es muy conocido, dice que nos debemos transformar por la renovación de nuestro entendimiento, y finalmente leamos este pasaje que está en Filipenses 1 del 9 al 11. Y eso lo vamos a dejar para la otra semana, la coraza. Ya. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces el apóstol Pablo está orando, dice, esta es una oración. En el versículo 9 empieza y dice, esto pido en oración. Pablo está orando por los filipenses, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que te comportes de una manera, para que andes de esta manera. Entonces, hermano, eso es lo que podríamos decir, ceñirse de este cinturón, ceñirse, ¿ya?, de la verdad. Quiero terminar con un mensaje alentador, ¿ya?, que está en Santiago. Las hermanas lo sabrán, han estado leyendo Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12, si lo puede leer Andrés. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido una corona de vida a los que le aman, al que soporta la tentación. Y Pablo también habla de otra cuando le escribe a Timoteo, ¿cierto? Dice, he acabado la obra, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de vida, no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. Eso debe ser nuestro modo de pensar, eso debe ser transformarse en nuestro modo de vivir. No ser esclavos del mundo, que el mundo no nos dicte las pautas, que el mundo no nos dicte las normas. No se trata de que nos transformemos en excéntricos tampoco, ni cosas extrañas. Pero el mundo no puede manejar nuestra vida, no puede regir nuestra vida. Ya no somos esclavos del mundo. El Señor nos rescató, el Señor nos liberó. Hermanos, eso sería hoy. Terminar el próximo miércoles, continuamos, no terminamos, continuamos el próximo miércoles y estaremos viendo ya la armadura, ya la coraza. Estaremos viendo también después las sandalias. Estaremos viendo la espada con más detalle. ¿Puede orar, hermano, para terminar? Padre, te damos gracias, Señor, por el estudio de hoy. Oramos, Padre, por todas tantas cosas que pudimos aprender, recordar, repasar, Señor. Oramos para que realmente las pongamos en práctica, Señor, para que realmente las usemos como elementos de defensa contra nuestro enemigo, el diablo, Señor. Oramos para que seas tú siempre trabajando en nuestros corazones, en nuestra vida, y que nos ayudes, Señor, a perfeccionarnos día a día, a ser más semejante a ti, Padre. Te damos gracias y oramos pidiendo que por favor podamos regresar a nuestros hogares sanos y salvos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.